La pandemia no dejó muchas cosas buenas, todavía seguimos, estamos en la tercera hora, pero una de las cosas que dejó es la presencia de Marta Cohen, que se hizo ya, digamos, una figura popular en la Argentina, porque desde el primer día de la pandemia venía ayudándonos desde Londres, que es su lugar de residencia y de trabajo, a entender qué es lo que estaba pasando, anticipando muchas de las cosas que pasaban. Gracias por visitarnos, Marta. Gracias, Chiche, un gusto Un conocer. placer, al fin nos conocemos, nos hemos peleado alguna vez, pero... Sí, me encanta. Bueno, sí. Yo siempre fui peleadora. Y vos también. No, yo también soy medio peleador. Marta, ¿cómo? Yo no me peleo jamás. No. Por supuesto que no. Amor y paz. No me peleo. Es nuestro estilo. Tengo carácter nomás, no nada grave. Atendeme cosa, Marta. A ver, ¿te sorprendió la llegada de la pandemia a vos o no? ¿O ya lo enfateaste que venía grave? Vos decís en el 2019. 2019, cuando empezamos a conocerlo. Bueno. Porque cuando yo hablé como la primera vez, que debe haber sido marzo, vos ya estabas como alerta de todo esto. Sí. Bueno, yo me sorprendió, claro que me sorprendió, pero ¿cuándo fue? Te voy a decir exactamente. Como lo cuento en el libro que estoy por publicar, yo venía de Los Ángeles, de un congreso que voy todos los años a Estados Unidos. Era fines de febrero. Los Ángeles es el punto de conexión entre Europa y Hong Kong. Sí. Entonces ahí venía gente británica, que no están acostumbrados a usar barbijo porque la gente asiática siempre lo usaba, con barbijo. Y ahí empiezo a preguntarle a la gente y bueno, y ahí tomo conciencia. Al punto que yo llegué a mi casa, hice un plan familiar de pandemia, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿A quiénes íbamos a traer de casa? Fines de febrero vino una invitada nuestra que venía de China, justamente había un contingente que había venido de China y vino con el barbijo. Y todos pensábamos, mucha gente pensó, esto viene, que digamos, es un chiste de producción. Sí. Venían totalmente concientizados, no se sacó el barbijo. Eso me pasó a mí, ahí yo tomé noción de lo que venía. Y yo había estado en Italia una semana antes, en Roma. No noté nada. En Italia fue por la Feria de Zapatos de Bolonia. Sabía, claro, que había casos. Muchos chinos, los zapatos caros los compran los chinos. Sí, pero yo no había estado en Roma y había casos en el norte, pero era como que un brote. Pero realmente tomé conciencia ahí y empecé a leer activamente todo lo que sucedía y cómo se iba desarrollando. Y bueno, mi conciencia fue temprana, pero era tarde. O sea, era tarde. Bueno, ya, digamos, la pandemia había avanzado. Ahora, para un médico de las características tuyas, digamos que además de pediatra sos patóloga y tenés como condiciones sanitaristas, vivir una pandemia es como una gran experiencia. Bueno. Digo, para contarlo, me parece que es como... Para yo sé todos. Que es terrible, es una tragedia, pero digo, para muchos es una gran experiencia. Para todos. Pero, Chiche, las pandemias existen desde hace 10.000 años y pasan cada 100. Esta es la que le tocó a nuestra generación. Duran 2 o 3 años. La pandemia anterior dejó 50 a 100 millones de muertos. Esta llevamos 5,5 millones. Y probablemente más, ¿no? Porque ha habido un subregistro, sobre todo al principio. Pero sí, esto es importante que deje un gran aprendizaje. Esto ha sido terrible para todos. Va a dejar una depresión económica en la salud mental, en la educación, en la salud pública, en los costos, etcétera, etcétera. Pero es importante que reflejemos para atrás y que aprendamos todos. O sea, sí, para mí es una experiencia personal increíble estar sentada con vos, comunicando sobre la pandemia, que la gente confiara, no sé, poder leer lo que iba pasando en distintas partes del mundo e interpretarlo. Pero creo que el mundo debe aprender mucho de donde llegamos, porque esto no hubiera pasado. No hubiera pasado Omicron y no estaríamos en la situación actual de la pandemia si hubiéramos aprendido. Y lamentablemente ¿Es falla nuestra? Omicron. Es una falla nuestra. Omicron es una falla de la humanidad. Mira, la organización Gavi, el año cuando empieza la pandemia, dice, bueno, cuando haya vacunas vamos a dar las dosis a todo el mundo. Vamos a distribuir las vacunas al mundo que tiene rico pagando y al mundo pobre regalando. Querían conseguir 2.000 millones de dosis, no pudieron. Entonces, de esa manera, los países ricos vacunaron con 3 y ahora la 4ª dosis, mientras que los países pobres como África no tenían vacunas. 12% tiene alguna dosis de la vacuna. 1/3% de los empleados de salud pero no. Sudáfrica, con el 15% de los vacunados, venció antes la Omicron que nosotros. Bueno.
No, lo que pasa es que acá llegó tarde. Es muy bien lo que vos decís, Chiche, porque en la zona donde comenzó, en la zona de Johannesburg, que fue donde, no donde surgió, porque surgió posiblemente en Nigeria, pero donde se lo descubrió el día 24-26 de noviembre, un estudio publicado hace poquito muestra que duró 33 días. Del 24 de noviembre a hoy, que estamos Sí. a 10 de enero, barrió, digamos, millones de personas. Sí, es más, habría comenzado Una a velocidad fines de interesante. septiembre, habría comenzado en fines de septiembre, posiblemente en No tengo Nigeria, documento. pero una doctora de apellido Coetzee en Johannesburg comenzó a notar que había un gran número de casos que se presentaban de una manera diferente, que era como un resfrío, Sí. que era secreción nasal, un poco de temperatura, mucho cansancio y que no había anosmia, no había falta del olfato. Entonces ahí ella se dio cuenta que la PCR tenía una diferencia porque le faltaba un gen, el gen S. Ahí hicieron el análisis genómico y encuentran que el gen la variante prevalente era esta, pero que en realidad habría surgido de otro país. Pero lo importante, como vos dijiste, terminó antes en Sudáfrica que acá, es verdad. ¿Por qué? Ellos vieron que duró 33 días. 33 días desde que lo detectaron hasta principios... Con poca vacunación. Con 24% de la población vacunada, con alguna dosis de la vacuna. En Londres se está notando lo mismo. Londres ha habido un tsunami de casos y encontraron que también está llegando una meseta. O sea que los casos que están aumentando en el Reino Unido están aumentando en el interior, porque el interior del Reino Unido evolucionó después. Entonces lo mismo puede pasar acá. Lo que pasa es que Pero acá arrancó en Córdoba y Córdoba ya empezó a bajar y nosotros estábamos subiendo. Exactamente, 33 días. Eso es lo que duró en Sudáfrica, eso es lo que aparentemente estaría durando en Londres. Entonces, eso... O sea, nosotros tenemos 33 días. Puede ser un optimismo, puede ser una situación optimista, sí. No aparece otra nueva variante que sea más infecciosa y o más letal. La combinación de vacunación masiva con que da inmunidad artificial, con la combinación de tanta cantidad de casos, que yo estimo que en Argentina hay entre 200 y 250.000 diarios, porque hay un subregistro. A mí me dijeron 300.000. Puede ser, sí, tranquilamente. Hay que multiplicarlo por 3. Sí, porque la Argentina tiene un 52% de positivos, cuando lo recomendable es 10%. Hay provincias que o menos. tienen 70% de positividad. Sí, así que puede ser 250.000, puede ser 300.000. Entonces, eso daría una inmunidad de rebaño artificial, más la vacuna, tercera dosis, daría una gran inmunidad, pero eso nos va a durar por 3 meses. Porque 3 meses. 3 meses, a los 3 meses la inmunidad, por lo menos de anticuerpos, comienza a decaer. La inmunidad de memoria hace que si vos te reinfectás, en general tengas una enfermedad más leve. Y bueno, y en ese momento tenemos que seguir cuidándonos para que no haya una persona vulnerable que se vuelva a contagiar. ¿Qué significa cuidarse? Cuidarse es distanciamiento social. Seguir manteniéndolo. Sí, uso de barbijo, aforos. Tenemos que vivir una vida normal, pero una normalidad diferente, es adaptarnos a la nueva normalidad. Por lo tanto, es importante el uso de los tests, el uso de los testeos. Yo traje... Pero acá no tenemos test. Bueno, pero es una inversión en salud. Es una inversión en salud. Más tarde... ¿Pero vos sabés por qué no tenemos los test necesarios? Creo que es económico, ¿no? ¿Es nada más que plata? Pienso que es ¿Cuántos económico. test hacen por día en el Reino Unido? Bueno, el Reino Unido hace 1.800.000 tests. ¿Por día? Por día, entre 1.000.000 y 200.000. Hay un porcentaje de positividad de, yo saqué la cuenta esta mañana, 7,5%. Está bien. Argentina hizo 141.000, 73.000 casos. El viernes hubo 191.000 testeos. Bueno, ayer... Con 110.000 casos. Ayer hubo un porcentaje de positividad de un 52%. Pero, además de los testeos, es importante los testeos rápidos. Que la gente que puede entender cómo hacerse un test rápido pueda acceder a él gratuitamente. No cobrados, gratuitamente, porque si es pagado, accede solo el que tiene obra social o dinero para comprarlo y no la persona que vive en situaciones más vulnerables. Entonces, o sea que esta autorización que se hizo ahora para que se venda en farmacias no es bueno. Bueno, es un comienzo, pero lo ideal sería que si se entiende que es una inversión en salud, y te voy a dar un ejemplo que lo estoy dando en varios medios. En Trenquelauque, de donde soy yo, y les mando un saludo porque sé que mis colegas del Colegio Nacional no se están escuchando, un médico de la terapia intensiva, contacto estrecho, se aísla por 7 días. ¿Qué pasa? El hospital deja de tener a ese médico en la terapia intensiva porque se tiene que aislar por 7 días. ¿Cómo haces vos si tenés test rápidos? ¿Qué se hace en el Reino Unido? PCR.
es negativa, al otro día, todos los días se hace un test rápido, por 7 días, y va a trabajar sabiendo que el test es negativo. Es decir, que es una inversión en salud, es una inversión en economía. Las personas de los supermercados que están atendiendo al público, que son trabajadores de primera línea, la escuela, en la educación, que podrían dejar de ir. Pero ahora la línea que baja, corríjame si no es así, es si vos estás con un contacto estrecho y tenés síntomas, ya directamente no tenés que testearte. Bueno, eso es un error. Eso es un error. Claro, porque dice, ya te das por contagiado. Bueno, pero en realidad yo lo interpreto como un error porque los datos epidemiológicos tienen que ser exactos. Uno tiene que saber cuántos positivos hay y sobre todo ahora que va a empezar cuando empiece el otoño, uno va a tener el otoño y las clases, resfrío. estábamos hablando con el ministro de Educación hace un rato. Claro, resfríos. En este momento, como hemos estado 2 años usando barbijo y manteniéndonos al cuidado en la casa, hemos tenido menos enfermedades respiratorias virales. Entonces, nuestro sistema inmune se ha debilitado. Entonces, en este momento tenemos en el Reino Unido el problema de que un niño se presenta con síntomas de gripe, es virus sincitial respiratoria, es coronavirus. Entonces, le tenemos que hacer a todos un test rápido que tiene más especificidad que el test de antígeno, pero menos que la PCR. Dura 2 o 3 horas este test, que se llama Samba, la máquina, que a mí me da risa cuando dicen la Samba y yo pienso en la Samba argentina. Entonces se sabe cuál de los 3 es, porque primero estás aislando gente de más, y segundo que tenés que hacer la PCR para hacer el análisis genómico en un porcentaje para saber cuál es la variante circulante, cuál es la variante que predomina, y además si hay una nueva variante. Que ya lo hace. Bueno, sí, hay una máquina, las que usamos en el Reino Unido se llaman Sambas. Samba, pero acá no está. Bueno, es una cuestión de que todo llega, es importante invertir en salud, ¿no es cierto? Porque eso es de última, mejora la economía, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que se ha invertido en eso, digo, sí. pero a lo mejor no saben que está la Samba esta. Bueno. ¿Hablaste con la ministra vos? No, más tarde vamos a hablar de los test, vamos a hablar de las vacunas y seguramente vamos a hablar del proyecto de síndrome de muerte súbita del lactante que yo tanto quiero traer a Argentina, por el cual la reina... ¿Tu especialidad son precisamente eso, los lactantes? Bueno, yo hago patología pediátrica, es el estudio de las enfermedades, eso es la patología. Hago pediátrica, que es hasta los 18 años, desde el primer momento de vida, y perinatal, que es el bebé en gestación y la placenta. Eso es lo que yo hago. ¿Cuánto hace que te fuiste en Argentina, Marta? Va a ser 19 años. ¿Y fuiste a trabajar al Reino Unido ya directamente o a estudiar? No. Yo mandé mi currículum a un email del Sistema Nacional de Salud y a la semana recibí una carta del primer ministro en que me invitaba a ir a trabajar allí y fui. ¿Y ahí te quedaste? Sí, ahí me quedé. Como dijo una amiga que es de Sudáfrica, vive en Perú, yo le digo, ¿te sentís peruana? Y me dijo, no, Perú es mi casa, Sudáfrica es mi país. Bueno, yo siento lo mismo. Sheffield es mi casa, pero Argentina es mi país. ¿Sigue siendo tu país? Por supuesto, yo vivo en Argentina. ¿Pero ahí te casaste? No, yo me casé en Trenquelauquen. Yo estudié medicina en La Plata, hice mi residencia en patología en el hospital, en la Universidad de Buenos Aires. Después patología pediátrica en el Hospital de Niños de Buenos Aires. O sea, te formó en la Argentina. Sí, y gratis, porque yo estudié en una universidad pública, que para mí es fantástico, porque la educación es una inversión. O sea, uno invierte en educación, uno invierte en salud y es para el futuro. Luego me fui a Sudáfrica, llegué cuando habían liberado a Mandela. Y luego volví, y después me volví a ir al Reino Unido. Y, a ver, pero volviste, te fuiste ahí con un contrato y estás ahí trabajando en un hospital. Sí, soy la directora directora clínica de laboratorios, genética y diagnóstico del Hospital de Niños de Sheffield. Y, a ver, como ser argentina en época de Malvinas no te tocó estar, así que no tenés problema. Mirá, mi entrevista pero algún temita debes tener con eso. Fue el 2 de abril. Mi entrevista fue el 2 de abril. Sí. Y cuando pasan algunos, sobre todo más en el pasado, algún roce, sí. Marta, de Falklands. Y yo le digo, mirá, las Falklands son del mundo. Además, yo soy británica y argentina, sí, pero son más mías que tuyas, les digo. Las Falklands son argentinas. No, para eso. Pero yo digo, ¿qué les voy a decir? Yo le digo, son más mías que tuyas, porque yo soy argentina y británica, y vos sos solamente británica. Y lo diluyo de esa manera, pero bueno.
Pero es una herida todavía. Pero sí, además porque yo fui a vivir a Sheffield y vos te acordarás que la Argentina hundió a un barco Sheffield. Y yo estuve cenando con gente que después supe habían estado y habían sido rescatados del Sheffield. Pero bueno, es como la política, lo dejamos de lado. Está bien. ¿Los médicos allá están mejor que acá? Sin ninguna duda. ¿Por qué? ¿Porque ganan más o porque están mejor tratados? Mira, hay un reconocimiento y una valoración de la profesión médica en general, de la enfermería, de los consejeros de psicología, de las parteras. Está todo muy valorizada en ese sentido. Además dan premios que te aumentan el sueldo de acuerdo a lo que uno es eficiente y lo que ayuda. Tenés 34 días de vacaciones, te pagan congresos para ir afuera. 34 días de vacaciones, 34 hábiles o 34 días. 34 hábiles, 34, que va aumentando a medida que vas teniendo más antigüedad. Más 10 días de congreso, que se hacen 44, más... O sea, son mimados por la sociedad. Son mimados, sí. Y son bien pagos. Sí, el sueldo de un médico empieza estimo yo, en unos $100.000. Anuales, sí, pero hay mucho impuesto, Hay mucho impuesto, pero bueno, también está la posibilidad de $100.000 anuales es un número. Es un número bueno con el que podés vivir bien, sí. Porque acá todas las profesiones que tienen que ver con policía, maestros, médicos, enfermeros, todos son los peor pagos de la Argentina. Bueno. Es así, esto desgraciadamente funciona de ese modo. Sí. Pero bueno, el Reino Unido por ahora es un poquito una isla, porque el resto de Europa, los médicos que trabajan en la salud pública no tienen un sueldo tan bueno. Pero bueno. Mucha gente me está preguntando por los niños. ¿Cómo es el tema COVID y niños? Bueno, porque en este momento muy se interesante. están infectando. Sí. ¿Por qué se están infectando? Porque falta vacunación en los adultos. La infección... La culpa es de los adultos. No de los adultos, pero la infección en los niños es un reflejo de la infección en los adultos. Y en este caso sería porque falta más vacunación. Mira, en el Reino Unido, en el hospital donde yo estoy, el Hospital de Niños de Sheffield, que se fundó en 1876, el mismo año que se fundó Trenquelauquen, así que vos fijate las coincidencias, ¿no? Tenemos 180 camas y por día, yo recibo todos los días el informe, tenemos unos 4, 5, 6 chiquitos enfermos con COVID y realmente es un número bajo. La mortalidad es en 2 de cada 1 millón de niños, poquito. Y quienes se mueren, el año pasado murieron 25 en todo el país. 22 tenían preexistencias, o chicos con parálisis cerebral, con un cáncer, etc. Es decir, que en general la mejor manera de evitar la enfermedad en los niños es vacunarse los adultos, protegerse los adultos, cuidarse los adultos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vos decís que el contagio va de adulto a niño, no de niño a adulto? Sí. ¿Qué pasa? Los niños en este momento de la pandemia, en un país como Argentina que tiene tanto índice de infecciones en los adultos, en los niños, obviamente son un eslabón muy importante en la cadena de transmisión de la infección. Y sí está que eso pone en riesgo la escolaridad. Ya los niños perdieron mucho en el año pasado y el anteaño. Hay 120.000 niños que están fuera. Somos campeones del mundo en eso. Sí, que están fuera del sistema escolar. Eso es desinversión para el futuro, porque niños que no se educan es una desinversión para el futuro. Y en este caso sí es importante posiblemente vacunar a los niños, sobre todo también a los que tienen vulnerabilidades primero. Estuve en una reunión virtual con la gente del Ministerio de Salud de la parte de vacunación y ya estaría registrándose la vacuna de Pfizer, que la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años, porque la gente de alguna manera no tiene tanta confianza en la vacuna de Sinopharm, y yo lo entiendo, porque es una vacuna que no terminó la fase 3, que se da en 4 países que son China, Bahrein, Argentina, El Salvador, y que no terminó la fase 3. Y la dosis es la misma que los adultos. Sin embargo, la Pfizer está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medicamentos, y la dosis es 1/3. Así que bueno, pero esta vacuna ya se estaría probando y mientras tanto lo que yo digo es, bueno, la vacuna ahora Sinopharm, tenemos Pfizer, ahora está llegando Pfizer acá. Para los niños exactamente, y bueno, y en el momento uno tiene que ver el riesgo. O sea, es la misma vacuna menos dosis. 1/3. ¿Qué quería preguntar, Cinco? Sí, me queda claro por lo que señala usted, doctora, y también otros especialistas, que el COVID está empezando a declinar su fuerza. Ahora, cuando hablan de cuidarse, seguir cuidándonos,
¿hasta cuándo? Claro. O sea, ¿no vuelve más la normalidad como la conocíamos? Sí, va a volver. La normalidad va a volver, estimo que para 2023. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que tener un 70% vacunado como para que podamos tener el fin de la pandemia. Ya se ha visto... Pero el mundo, 70% en el mundo. Y ya la Organización Mundial de la Salud decía que el objetivo de vacunar para julio de 2022 al 70% del mundo no se va a poder cumplir porque hay 105 países pobres que no van a poder cumplir eso. Entonces, eso va a ser 2023. Mientras tanto, 2022 es cuando vamos a terminar... Bueno, Omicron es un gran desafío, porque Omicron es menos letal, muchísimo más contagioso, pero si una persona es vulnerable, puede contagiarse, enfermarse y morirse. De hecho, en el Reino Unido se están internando 2.400 personas diarias, se estiman 3.000 por día. No hay tanta internación en terapia, pero ayer hubo 300 y tantos muertos. Es decir, que en el número de los contagiados hay un porcentaje que se mueren, que pueden llegar en el Reino Unido, estiman, con muchas terceras dosis administradas, 62% de la población mayor de 12 años con tercera dosis, estiman que podría ser 70.000 personas muertas de diciembre. Exacto, no, es menos letal en casos individuales, pero en la masa es importante. Pero puede ser el principio del fin, perdón, para terminar, puede ser el principio del fin si tenemos suerte que no aparezca una variante más contagiosa y o más letal mucha gente va a adquirir esa inmunidad de rebaño y eso nos permitiría un respiro, pero mientras tanto nos tenemos que seguir usando el barbijo, el distanciamiento social, ¿para qué? Y vacunándonos, para que una persona vulnerable no tenga riesgo de que se contagie y dé lugar a una nueva variante. Bueno, como especialista también en niños, ¿qué se le puede decir al papá o a la mamá que no confía todavía en la vacunación para sus hijos, sabiendo, bueno, que no corresponde al calendario obligatorio cuando inician las clases, tampoco se piden en las colonias, pero ¿cómo convences realmente a papá o a mamá que no quiere vacunar al chico que lo tiene que hacer? Bueno, eso tiene en parte que ver con qué vacuna, porque como decíamos antes, la vacuna Sinopharm mucha gente no cree porque no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero ya estará llegando la de Pfizer que sí está aprobada, pero en cualquier momento lo que yo digo es el riesgo-beneficio. Es el riesgo de dar una vacuna aprobada de emergencia y temporariamente con el beneficio y el riesgo de que el niño se enferme de COVID. Como yo dije, el riesgo es precisamente para los vulnerables, no tanto para los niños sanos, pero sin embargo hay un riesgo que todavía no lo conocemos y es el riesgo de que un 10% de los niños pueden desarrollar COVID prolongado y eso puede traer cansancio crónico, trastornos neurológicos y enfermedades que no sabemos. El COVID largo es un tema complicado. Sí. Exactamente, y es algo que viene. Entonces, si uno está vacunado, tiene menos riesgo de contagiarse y aunque sea asintomático, no desarrollar el COVID. O sea, en este momento de la pandemia, yo creo que los niños deben vacunarse, como todos los adultos y la población entera, ¿no? Sí. Marta, ¿cuánto tuvo que ver tu papá en tu historia y tu pasión con la medicina? Bueno, creo que mi papá y mi mamá. Una foto con el papá. Muy linda. Ahí está. Sí. Pero esta es una foto antigua. Esta es una foto de la última vez que vine en el 2019. Sí. Esta también. Cumplió 100 años tu vieja. Cumplió 100 años, pero mi madre, que murió hace 6, ella también era pediatra. Y ella hacía mucha educación. Esa es la foto de mi celular. Ella hacía educación y prevención de la salud. Y en realidad fue eso. Para nosotros la educación es importantísima. Yo nunca supe que iba a hacer medicina. Hasta yo iba a hacer geología marina. Eso era mi pasión. Saber el fondo del mar, lo desconocido. A mí me encanta bucear en lo desconocido, eso es un atractivo. Y me hice un test vocacional llevado por mi madre, sí. Y mi madre me sale psiquiatría, genética y abogacía. Abogacía no, digo, bueno, mi mamá me dijo, empezá medicina, si no te gusta cambiás. Entonces nunca tuve, siempre la mochila era, o sea, era obvio que tenía que ir a la universidad, pero nunca que tenía que hacer medicina. Pero después sí, mi papá pediatra, mi mamá pediatra, y bueno, toda la historia de amor y de familia entre ellos obviamente influyó mucho. Y la infancia de una persona es tan importante porque con eso se construye la vida. Sin duda. Totalmente.
Gracias. Marta, para nosotros ha sido un enorme un honor que hayas Bueno. venido a visitarnos. La verdad que no tenías mucho tiempo y No. te agradecemos mucho. Por supuesto. Un Chiche, honor y un placer tenerte acá. me encanta. ¿Eh? Un abrazo.